Bienvenidos a una nueva gran aventura. En el video de hoy nos vamos a tomar un ferry y vamos a navegar 30 horas para llegar a Irlanda, donde vamos a empezar a recorrer estas nuevas islas, esta nueva etapa en este canal. Nosotros ya estamos en la ciudad de Bilbao, que es de donde vamos a tomar el ferry. Pasamos la noche en este espacio para autocaravanas. Está a las afueras, a un par de kilómetros del centro de la ciudad. Miren, hay lugar para 16 autocaravanas. Como ya les venimos mostrando, esta parte norte de España hay un montón de estos lugares. Son áreas exclusivas para autocaravanas, es decir, acá no puede estacionar ningún vehículo común. Hay agua, hay para descargar aguas y tiene un plazo máximo de permanencia de 3 días. La verdad que estuvo espectacular. Lo único que está cerca del aeropuerto, así que se escuchan un montón los aviones. Y ahora estamos terminando de preparar todo el motorhome y nos vamos a tomar el metro, que está acá cerquita, para recorrer el centro de la ciudad. Vamos a pasar la mañana acá y ya para el mediodía nos tenemos que alistar, ir para el puerto para embarcar. Te vamos a mostrar toda esta aventura de cruzar navegando desde España hasta Irlanda. Acompáñanos a arrancar esta nueva etapa en nuestro canal. Estamos esperando el metro para irnos hacia Bilbao. Acá, como siempre, les dejamos los tips. Quisimos intentar pagarlo con tarjeta, digamos, tarjeta de débito, crédito, lo que fuese. No nos tomó y estuvimos a punto de comprar los tickets individuales y el señor de seguridad nos dijo muy amablemente que nos convenía sacar esta tarjeta. El viaje, en vez de costarnos 2,20 €, nos costó 60 céntimos. Así que les dejamos esta recomendación, dependiendo de la cantidad de viajes que vayan a hacer por esta zona. Mientras tanto, nosotros ya estamos esperando el metro. Acabamos de bajar del metro y nos descontó unos 10 céntimos más. Así que en total hemos pagado 71 céntimos por el viaje. Súper rápido, en 15 minutos ya estábamos acá en el centro. Yo creo que es lo mejor que tiene Europa, por lo que más se diferencia. La facilidad para moverte en transporte público, barato y de muy buena calidad, es espectacular. Vamos a empezar nuestro recorrido por acá. Nosotros estamos en estos momentos en el País Vasco. Ya les habíamos mostrado anteriormente que van a ver un montón de carteles así. Lo que está arriba es euskera, que es el idioma que se habla acá, pero también se habla el español, el castellano, así que van a ver los carteles expresados de las dos maneras. Nosotros en los primeros videos de España ya estuvimos recorriendo parte del País Vasco, así que si son nuevos en el canal, los invitamos a que después, una vez que termine este video, vayan a verlos y conocer un poquito más. Esta ciudad es la más grande de esta comunidad autónoma, aunque no es la capital. La capital de esta comunidad autónoma es Vitoria, que es donde le fuimos a hacer en su momento el service a la jaconeta antes de irnos a África. O sea, hace 20.000 kilómetros atrás, más o menos. ¿Estás consciente de lo que pasa el tiempo? No solo el tiempo, sino la cantidad de cosas que hacemos. Si hay que listar todo lo que hemos vivido estos 4 meses, no terminamos más. Mejor vayan a ver todos los videos del canal. Siempre viendo precios de departamentos o pisos, como le llaman acá. Acá, uno de 3 dormitorios, 85 metros cuadrados, balcón, salón, 2 baños, 365.000 €. Y por lo que veo andan todos más o menos... Bueno, allá hay uno más barato, de mismos metros cuadrados, 170.000. Se ve muy linda esta ciudad y algo muy curioso es que hasta hace unos años atrás era una ciudad que no era turística. De hecho, se conocía a Bilbao por ser un lugar industrial y que inclusive muchas personas evitaban venir. De hecho, hace unos 2 días atrás pasamos a visitar a los chicos de Sin Código Postal. Bueno, y nos estaban comentando eso y la realidad es que a partir de los años 90 aproximadamente, la ciudad se empezó a reinventar. La industria empezó a caer y decidieron remodernizar la ciudad y dicen que hoy en día es un lugar muy bello para conocer y bueno, efectivamente lo estamos viendo por acá. Es el puente Zubizuri, si tuviera que pronunciarlo como corresponde. Qué linda vista que hay desde acá. Ven qué hermosa
Costanera, algo para decir. No sé si parece el puente de la mujer de Buenos Aires, pero porque Estaba pensando lo mismo, pero es no como- podemos hacer siempre la misma comparación. es medio curvadito así, con blanco. O sea, no tiene nada de parecido, pero me hizo acordar. A mí también. Y el mayor símbolo de transformación que tuvo la ciudad es esta impresionante construcción que se ve ahí por delante, que es el Museo Guggenheim. Cuando hablábamos con los chicos nos habían dicho que era impresionante, pero nunca me hubiese imaginado. Está todo construido de acero. Qué construcción más rara. O sea, no vamos a entrar al museo porque no somos del arte, pero vale la pena ir a conocerlo, por fuera al menos. La realidad es que esto no fue lo único que hizo la ciudad, pero sí se lo considera como el icono de transformación porque todo el mundo empezó a hablar de Bilbao y de lo que se estaba haciendo acá gracias a la construcción de este museo. Digamos, es como que es lo que... La verdad es que prefiero no pasar por ahí abajo, más allá de que sea una obra. Pero bueno, realmente es impresionante. Y en toda esta zona que hoy vemos hermosísima, cuidada, muy bonita, muy bien mantenida, había muchísimas fábricas, almacenes. Todo esto estaba muy deteriorado, entonces es por eso que se decide que a raíz de toda esta crisis, en vez de la ciudad luchar contra otras ciudades industriales, hacer esta transformación. Y algo muy curioso es que fue tan importante esto que ocurrió acá, que hasta se generó el término efecto Bilbao para hablar o para demostrar que un lugar puede llegar a transformarse. Y miren qué lindo esto. Se llama Pupi y es una escultura que se hizo en el mismo año que se inauguró el museo, en 1997. Recién veníamos caminando y vendían, además de imanes, unos souvenirs de Pupi. Bueno, y se ha convertido en un icono de la ciudad de Bilbao. Mide 12 metros. Me parece algo muy bonito, muy colorido. Lo linda que nos parece esta ciudad. Después de pasar por el museo estamos recorriendo toda esta parte más moderna de la ciudad, que tiene unas avenidas gigantes, unas veredas amplias. Me hace acordar mucho caminar por Buenos Aires, caminar por acá. Y estamos a un par de cuadras del casco viejo, de la parte histórica de la ciudad, así que hacia allá vamos. Miren cómo cambia todo en esta parte vieja de la ciudad. Callecitas mucho más chiquitas, los edificios bien pegados, prácticamente no hay veredas. Pero miren lo bonito que se ve todo. Y caminando por acá hemos llegado a la Catedral de Bilbao. Y vamos a terminar nuestra travesía por Bilbao en el mercado de La Ribera. Igual esto, no sé, de afuera para mí tiene más pinta de estación de tren. O shopping. Ya sé. A ver con qué nos encontramos por acá. Yo me quiero comer el último pincho de jamón crudo. Hoy está delicioso. No, efectivamente es un mercado. Pero bueno, de los mercados más top que hemos visto. Un mercado con el orden europeo. Miren, marcado en el piso los lugares donde pararse, verdura por acá, carnicería, pescadería por allá atrás. Y por estar pegado al mar, obviamente que algo que caracteriza la zona son los mariscos y los pescados. Uy, qué gana de comer una buena paella. En el episodio número 2 de España les habíamos contado acerca del pincho pote, que es esta costumbre que se da especialmente acá en el País Vasco de salir a comer algo, que es el pincho, junto con un trago muy cortito. Así que pueden ir a ver más de esa experiencia en ese video. Y nosotros vamos a comer ahora unos pinchos estilo Bilbao. Todo esto está en el mismo lugar del mercado. Para un lado estaban todos los locales y para el otro lado para comprar unos pinchos. Esta parte de abajo son todos croquetas, buñuelos, arriba pescado rebozado. Todas las opciones que hay. Bueno, salud. Qué mejor manera
que despedirse de este paso por España, copa de vino. ¿Cuánto te costó el vino? No sé, pagué 7 euros estos 2 pinchos y la copa de vino. Pagué 5,60. El bocadillo de jamón y queso y la cerveza que está muy rica. Este es un pincho de camarones rebozados con un pedacito de jamón crudo y una salsita de pulpo. Lo que tiene España es que sabemos que es un lugar al que siempre vamos a volver. Es un hasta pronto. No te puedo explicar lo rico que está esto. Delicioso. Llegó el momento de irnos al puerto. Estoy emocionada porque el hecho de tener que cruzar un ferry hace que sea distinto, como una etapa nueva. Ya hemos llegado al puerto. Suponemos que estamos bien porque hay muchos motorhomes. Ah, mirá, no había visto la cantidad que hay. Estamos bien de tiempo, había que llegar 2 horas antes, todavía faltan 2 horas 10. Pero mirá la cantidad de gente que ya hay ahí preparados para subir. Ya desde las 9:30 de la mañana, si uno quería, podía venir y dejar el vehículo y salir. Por ahí puede llegar a ser una alternativa si uno quiere estacionarse y salir a recorrer la ciudad de Bilbao. No, a ver que sí, no buscamos, pero seguro que hay algún transporte público que de acá te lleva para el centro. Mirá, y ya estamos viendo motorhomes que manejan ahí dice también, mirá, que todos manejan del lado derecho y yo creo que va a ser el gran desafío de lo que se viene. Eso también hace que sea una etapa diferente. Cambiar más de 30 años de manejo, bueno, no, 30 años, más de 30 años tenemos, no hay que hace 30 años que manejamos, pero tantos años manejando de una manera y empezar a que el cerebro entienda que ahora hay que ir del otro lado. Bueno, ya les vamos a ir mostrando todo paso a paso. Lo primero que vamos a hacer acá es el check-in, ya les contamos todo. Para ir a Irlanda hay 2 opciones. Claramente son todas vía marítima porque Irlanda está ubicada en la isla. Se puede ir en avión también. Bueno, pero me refería a motorhome. El motorhome no lo podemos cargar en avión. Pero bueno, la forma más común por ahí suele ser desde Francia, pero en nuestro caso, como preferíamos no manejar hasta allá y sabíamos que estaba la opción desde España, esa fue la que elegimos. Tanto desde el puerto de Bilbao como el de Santander salen varios ferries. Si vas a Irlanda es únicamente acá desde Bilbao, y si no, también desde Bilbao o desde Santander hay ferries que van a Inglaterra. Así que les dejamos el dato para que revisen. La sugerencia que les damos es que lo saquen con mucha anticipación. Este que nosotros conseguimos fue, pero yo creo que tenemos una suerte siempre. O sea, había alternativa igual. Si no tomamos teníamos que ir manejando hasta otro puerto, pero como que nos quedaba espectacular. Y se ve que alguien canceló algún viaje porque no había. Y un día, ¡puc!, apareció uno, el único que había, así que lo pudimos sacar. Lo sacamos como con casi un mes aproximadamente de anticipación. Hola, ¿cómo va? ¿Qué necesitas? ¿Número de reserva? Sí, ¿sí lo tenéis? Sí. ¿Esto ya es migración? ¿Esto ya es migración? Ok. Y acá estamos saliendo nuevamente del espacio Schengen, así que hay que hacer otra vez migraciones y no sé si aduana, pero migraciones por lo menos. Yo ya había hecho el pre-check-in y estaba todo bien. ¿Los pasaportes los tienen ellos? Bueno, vamos a parar la camioneta porque hace 10 minutos ya que estamos acá. Yo creo que para mí es porque se patente de otro lado. Porque cerró la ventana ahí. En los carriles del costado ya pasaron como, en el tiempo que estamos nosotros acá, como 3 por carril. Bueno, definitivamente algo pasa. Qué feo que es no saber lo que está pasando y que estén todos ahí hablando entre ellos. Vino uno recién, están ahí. Porque capaz que no pasa absolutamente nada, pero vos estás acá hace 10 minutos haciendo la película. Voy a agarrar los pasaportes de vuelta. Hola, ¿cómo? El balance es porque tenían asientos reclinables y Sí, ahora saben sí, y ahí tengo una diferencia para pagar. Sí. Vale, pues tienen una Sí. tarjeta. Gracias. Vale, colgad esto del espejo Ok. y fila 31. Ok. Bueno, gracias. Muy amable.
Bueno, control policial ahora. Hola. Buenas. ¿Cómo va? Dos, ¿vale? Dos. ¿Nos enseña un poquito atrás, Sí, claro. por favor? Perfecto. ¿Pila? 31. 31. La cosa es así. Los valores del ferry dependen obviamente de la fecha. A nosotros nos costó 457 euros y 6 euros por los dos adultos. Que yo no entiendo, o sea, desconozco que si vos venís acá y lo vas a tomar simplemente sin vehículo, si realmente te cuesta 6 euros o si el valor es otro. Lo que nos pasó fue lo siguiente. Todas las veces que nosotros hemos viajado en ferry, por ejemplo, cuando cruzamos de Mazatlán a La Paz, en Baja California, en México, que se duró unas 30 y pico de horas, o en el ferry que hicimos por todos los fiordos en Chile, siempre habíamos tenido la oportunidad de dormir dentro del motorhome. Entonces, para nosotros era un golazo porque teníamos las comodidades de nuestra casa, pero simplemente arriba de un barco. Entonces simplemente sacamos esto para el motorhome y te obligaba a elegir o camarotes o un asiento y, o sea, algo sí o sí tenías que elegir. Entonces, bueno, elegimos los asientos, que era lo más barato. 20 euros costaban cada uno. Y nosotros, total, dormimos en el motorhome. Y resulta que después, una vez que ya habíamos hecho la reserva, nos enteramos que los motorhome, todos los vehículos quedan en la bodega, se cierra el acceso y nadie puede ni entrar ni salir y está completamente prohibido quedarse dentro de los vehículos por un tema de seguridad. Así que ahí, bueno, dijimos, no vamos a estar 30 horas dando vuelta que no tenés lugar donde estar. Así que dijimos, mejor reservamos un camarote. Hicimos un cambio en la reserva. Sospechamos que eso fue lo que generó la demora recién ahí, que no sabíamos qué pasaba. Porque lo intentamos pagar por internet, no nos dejó, así que había que hacerlo acá. Y para que sepan, el camarote más económico, que fue el que sacamos nosotros, cuesta 144 euros, que es para 4 personas, con lo cual si viajaras con 2 personas más queda un monto como mucho más económico. Pero bueno, estos son los valores y también recomendación de varios amigos que han cruzado en varios ferries por acá y dicen, cuando son muchas horas realmente vale la pena. Así que estamos acá en la fila esperando para embarcar y ya les vamos a mostrar absolutamente todo respecto a este cruce desde España a Irlanda en ferry. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Usted? Somos de Argentina, Sí. y ahora venimos de Portugal y España. Portugal y España. Muy bien, buen viaje. Gracias. Hola, Hola. Santiago. Ok. ¿Acá de la ventana o adentro? Bueno, gracias. Ya estamos afuera de España y del espacio Schengen, porque Irlanda no pertenece al espacio Schengen. Y lo que hicimos, si bien la República de Irlanda no pertenece a lo que es Reino Unido, que Reino Unido está conformado por Inglaterra, Escocia, Gales, que todo eso conforman la isla de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte, que está en la parte norte de la misma isla donde está Irlanda. Vamos a dejar un mapita acá. Para el Reino Unido hace un tiempo que ya es requisito tener la ETA, que es una autorización electrónica, es súper rápida, súper fácil. La realidad es que nosotros ahora para ir a la República de Irlanda no la necesitamos, pero leímos en algunos lugares que nos la podían llegar a exigir por el hecho de que nosotros, después de la República de Irlanda, vamos a ingresar al Reino Unido hacia Irlanda del Norte. Entonces las acabamos de hacer, nos llevó 5 minutos, pasaporte en mano, sacas unas fotos, tiene un costo de 20 libras esterlinas, algo que también vamos a tener que empezar a pensar ahora. Lo que sí es, si uno ya tenía referencia el dólar y veías los precios en euros, ya sabías que era más caro ese mismo valor, y si lo ves en libras sabes que es más caro aún. Vamos a dejar acá la conversión, como siempre hacemos. Fíjate, a mí ya me llegó la autorización de la ETA y me llegó al instante. Ahí tengo un mail. Approve. Aprobado. Ya con esto también sabemos que no va a haber ningún drama para ingresar después al Reino Unido.
Bueno, y por acá estamos, miren, entre la fila de todos los vehículos, la Jacuneta por acá, y hay un montón de motorhomes. Miren la cantidad que hay por todos lados. Y como pueden ver, muchas patentes ya de Irlanda. De todos modos son las 4:34 y el ferry sale a las 6 de la tarde, así que yo creo que todavía falta un buen rato para partir, para zarpar. Ese es nuestro ferry, va a ser nuestra casa, nuestro patio por las próximas 30 horas. Y es momento, estamos subiendo al ferry. Me encanta viajar en ferry, lo tengo que reconocer. Es muy copado. Che, bandera francesa eso, ¿no? Sí. Los que nos acompañan de hace mucho tiempo, tal vez recuerden episodio número 4. Episodio número 4 Episodio número 4 o 5 de Francia, que habíamos llegado a un lugar cuando estábamos recorriendo toda la costa de Normandía, la ruta del desembarco, y vimos un ferry y les dijimos de acá salen ferries que van al Reino Unido. Bueno, esa es otra opción y es la misma empresa que sale de acá. Che, está tremendo el barco. Gigante, Eduardo. El ferry más grande en el que nos hemos subido. Es la vista que tenemos del puerto de Bilbao. Acá va a quedar la Jacuneta por las próximas casi 30 horas. Así que nosotros ya nos vamos a buscar nuestro lugar. Ya vinieron a decirnos a todos que teníamos que subir. Realmente es enorme la cantidad de vehículos que hay. Y lo grande que es el barco. Acá estamos en el piso número 5 y tenemos que ir al piso número 9. Camino de Santiago, se llama esta parte. No, qué copado que está este barco. Para acá era nuestro número. ¿Y 941 tenemos nosotros? Sí. Bueno, a ver, acá. ¡Wow! Mira qué bueno que está. Este no tenía ventana, así que eso es lo más parecido que tenemos como ventana al mar. Esos costaban 40 euros más. Y viene esta cama así fija y estas se rebaten, así que... Ajá. Y en caso de ser 4 personas, tenés acá más las otras camas. Bueno, ya habíamos leído que tenés, o sea, viene con todo, ¿no? Completo, con la ropa de cama y demás. Este es el baño, o sea, es mucho más grande que el del motorhome. Tenemos por acá ducha, inodoro, están ahí las toallas, papel higiénico, televisor, un pequeño... Hasta escritorio tenemos, mirá, una silla, un escritorio. Lo que sí creo que necesita entrar a compu en el escritorio, pero bueno, escritorio al fin. Televisor. Yo creo que la mayoría de la gente debe entrar acá y decir, bueno, nos tenemos que acostumbrar a este espacio chiquito y para nosotros es más grande que el espacio del motorhome, así que nosotros acá vamos a estar espectacular. Creo que esto es velador. Está muy piola. Señoras y señores, por razones de seguridad, el acceso al garaje está prohibido durante la travesía. Por ello, le pedimos que lleve con usted todo lo necesario. Gracias por su colaboración. Espero no habernos olvidado nada en el motorhome porque, como escucharon, no se puede ir. Nos vamos a dar una vuelta por el barco, así se lo mostramos. Porque lo cómodo que está esto, yo ya tengo una gana de acostarme a dormir acá. Está fresquito encima, espectacular. Me encantó este camarote, es mucho más de lo que esperaba. Vamos a dar una vuelta. Vamos. Por acá tenemos una ventana. Ah, la pinta que tiene este barco. Nosotros estamos acá en el piso 9. Todas estas cabinas. Ok, o sea, el piso 9 es todo camarotes. Sí. Después el piso 10 dice comida, área de comida y de entretenimiento. Un área para niños. Un deck para tomar sol. Mira, el puerto. En el piso 8. Acá están los camarotes de la tripulación, más camarotes. Y bueno, vamos a ir a recorrer todas estas áreas comunes. Esta es la que estábamos viendo recién desde la ventana, porque es el piso 8. Si queremos, tenemos cine, cuesta 9 euros la entrada. Y acá estamos ingresando al área pública. Estoy fascinado en este barco. Hay una
banda en vivo. La cantidad de lugares que hay para sentarse a tomar algo. Un bar que se ven canillas de cerveza por ahí. Acá hay un área de niños. Me encanta porque está todo como ambientado a barcos y navegación. Creo que nos va a llevar un buen rato recorrerlo, porque es muy grande. Tenemos como 30 horas, así que... Y acá en la zona de asientos, que como les contamos al principio, uno sí o sí está obligado a reservar o camarote o lo mínimo que se puede son estos asientos que uno viaja como en un colectivo. Miren, la verdad que se ven súper cómodos. A ver si se reclinan. Ah, espectacular. ¿Qué tal? La verdad que re bien. Obviamente que no es una cama, pero se puede tranquilamente pasar la noche. Un detalle a tener en cuenta es que si uno viene acá, no tenés ningún lugar privado donde dejar tus pertenencias, entonces sí o sí tenés que estar con la mochila llevándola para todos lados todo el tiempo. 6 en punto, ya estamos saliendo. Estábamos trabajando acá, aprovechando antes de quedarnos sin señal de teléfono y nos llamaron por el altoparlante. Primera vez en la vida que pasa esto. Viste que siempre cuando estamos en un aeropuerto por ahí escuchás que llaman a alguien y vos decís, ¿qué le habrá pasado? Bueno, fuimos nosotros. Lamentablemente, no, mentira, nada. Recopados, como es la primera vez que viajamos con esta empresa, en este barco, nos invitaron mañana a las 10 de la mañana a conocer la cabina de capitán donde manejan el barco. Me está jodiendo. Como re buena onda. Y pero llamaron a más personas, o sea, yo Sí. no les presté atención al altoparlante, solo escuché nuestros nombres. Me pareció re loco porque se ve que viaja siempre la misma cantidad de gente, porque todo el barco está lleno de gente, tenía una listita así y éramos ponerle, no sé, 6 me parece. Y nada, eso. ¡Qué copada! Yo fui como, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Como, sí. Qué buena onda. Y vamos a aprovechar que el barco está zarpando del puerto y vamos a subir al piso número 10, me parece, que es donde está el deck. Lo que tengo la sensación es que va a ser un friazón. ¡No! ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Qué buena vista! ¡Qué bueno que está el barco este! Es como, ya vamos a viajar en crucero, pero es como un mini crucero esto. Con la diferencia que llevamos el motorhome. Sí, qué buena vista. Miren, acá hay también otro lugar de juegos para los niños, inclusive hay para hacer actividad física. No, qué espectacular. Miren, acá hay también como un deck. No, está fabuloso la infraestructura del barco. Bueno, nos despedimos de España. Adiós, Bilbao. I think I'm on to a new melody. It's not a mix of soul, bad talking, open wounds. Heavy breathing and overeating has suddenly left me. Talking to myself after a bottle of wine is like inviting. Les seguimos mostrando el barco. Toda esta zona es un bar. Acá está la barra que se puede comprar bebidas y algo para picar. Por acá hay otro lugar de juegos para los niños. Y acá atrás está uno de los restaurantes que es para todo el barco. Miren qué hermoso está todo. Y se puede elegir todo esto para comprar. Acá está la lista de precios. Por ejemplo, un plato de pasta vale 11 euros o un plato principal 13,60 aproximadamente. Una pizza, por ejemplo, sale 9 euros. Estoy viendo que es un tamaño como... ¡Uy, los postres! Me distraje con los postres arriba. Las pizzas son individuales, hay sándwich, hay para servirse, pan, media luna. Miren, estas son las salsas, hay pastas, por ahí hay también carne. Pero qué espectáculo la vista con la que vamos a cenar con luz del día, pero cena al fin el día de hoy. Miren lo que es esto, qué espectacular. Creo que voy a intentar quedarme sentadita y no estar parada. ¿Te está mareando el barco? Es como que estás parado ahí y se siente todo como... Bueno, hemos pedido una pizza individual y una tarteleta de frutillas. Yo me pedí un wrap y ese postre que me dijo que se llama Isla Flotante. Hemos pagado 25 euros para poder cenar los dos. Y esta vista sí que no tiene precio. Navegando por... ¿Qué es?
océano? El Golfo de Vizcaya, creo que se llama. Que Ya igual lo chequeo. está Ya me quedé bastante sin, calmadito. sin señal. No tenemos señal. Bueno, está bastante calmadito el mar, así que vamos a Que siga así. cenar. Buen día. Justo, nada que ver, me paré acá para arrancar el video y de casualidad vi el museo donde estuvimos ayer en Bilbao. Como comentario al margen, este barco se llama Santoña, que es de un lugar del norte de España. Me ha pasado una noche espectacular, hacía mucho que no descansaba también, debo decirlo. La ducha, un espectáculo. Y ahora vamos a desayunar algo. A ver, los precios. Miren, acá hay varias opciones de desayunos. Vamos a dejar una foto porque está haciendo el reflejo. Pero bueno, uno puede comprar desayunos o bien algunas cuestiones particulares, como no sé, por ejemplo, pan, cereales, algunas cositas así. Estamos por un desayuno express, una bebida caliente, un croissant, un juguito, 6,95 €. Bueno, desayunando con esta vista. Dentro de todos los servicios que vienen incluidos en el barco, hay también internet, porque recuerden que estamos cruzando el océano, entonces te quedas completamente sin señal. Cada uno dispone de 90 minutos gratis en cada uno de sus dispositivos y después puedes comprar algún tipo de plan. Vamos a dejar alguna foto con todas las opciones que hay. Así que nosotros vamos a usar nuestra hora y media para aprovechar a revisar los correos y trabajar un ratito. Y como siempre hacemos cada vez que nos conectamos a redes públicas es usar una VPN. Nosotros usamos Surfshark, que tiene un montón de beneficios. En este caso lo que hacemos es proteger nuestra privacidad al conectarnos en redes públicas, porque la VPN encripta los datos y entonces nadie puede acceder a tu información. Y con la misma suscripción es válida para múltiples dispositivos. Como así también una herramienta que te avisa cuando un mail que recibís es una posible estafa. Y también es el antivirus que usamos en nuestra computadora, ingresando a surfshark.com/CIS o simplemente usando el código CIS al finalizar tu compra vas a obtener 4 meses extra. Y recordá que tenés garantía de 30 días de devolución de tu dinero. Y ya llegó la hora de aceptar la invitación y el ofrecimiento que recibimos ayer. Estamos en otro piso, acá hay un free shop, que ya se los vamos a mostrar. Pero bueno, ahora vamos a nuestro encuentro para poder hacer la visita. Espectacular este lugar. Nos dijeron que no podemos filmar demasiado la tripulación que están manejando acá el barco, así que estamos acá, nos están explicando cómo funciona todo y en este momento estamos navegando a 20 nudos aproximadamente, que son casi unos 40 kilómetros por hora. Estuvo muy interesante, la verdad. Lamentablemente no se podía filmar, pero no sé, por ejemplo, el chico nos contaba cosas como que los empleados hacen turnos de 7 días de trabajo por 7 días de descanso. La verdad que me pareció una iniciativa muy copada para que viaja por primera vez, poder conocer el lugar. Está buenísimo. Nosotros mientras tanto seguimos caminando por el barco. En este piso que no habíamos estado, le vamos a mostrar el free shop. Es un free shop como muy similar a lo de los aeropuertos. Lo que se está moviendo el barco ahora. Y eso que el clima está pero espectacular. Bueno, por acá tenemos algunas botellas de vino, whisky, licores. Le voy a mostrar un Campari, 24 €. No tengo idea cuánto sale en otro lado. Y no sé, la verdad que no sé estos precios si realmente valen la pena o no. Simplemente se los estamos mostrando. Claramente esta botella no la vamos a llevar, pero vamos a ir a tomar whisky a Jameson en Ireland. Se viene una serie de whisky y cerveza en estos picante próximos episodios. Por acá tenemos un montón de perfumes también y obviamente chocolates. Miren el tamaño de estos chocolates. Y esto, yo tengo una duda. Si en algún otro lugar que no sean los free shop venden Toblerones. Ah, creo que sí. Blanco. Sí, mirá el tamaño que tiene aparte. No sé, señora. Y si no, otro tenés un chupetín chiquito, mirá. Mirá el tamaño que tiene esto. Pero No sé cómo claramente se va a comer eso. Ah, no, mirá, ahí está. ¿Qué? O sea, tiene como... Ah, En verdad es un envoltorio. es un chupetín de chupetines. Claro. ¿Cuánto vale el Toblerone? 11,50 €.
Acá hay un afiche con todos los barcos de la compañía con la cual estamos navegando y este es en el que estamos nosotros ahora. Tiene una capacidad de 1000 pasajeros, pero hay uno inclusive de 2400. O sea, impresionante. Acá hay otro 2300, 2200. Y por acá al final, en este piso, hay otro restaurante que vimos que estaba abierto anoche, pero yo no sé si es únicamente para la cena. Me parece que sí. No, porque dice que abrimos a las... Ah, mira. Bueno. Abre de 12:15 hasta la 1:30. Un sándwich, 17,50 € o fish and chips. Esto va a ser algo que vamos a ver también junto con el whisky y la cerveza por las próximas semanas. La verdad que la experiencia de estar viajando en ferry está siendo espectacular. Recién vinimos a escuchar música en vivo, estuvimos como 1 hora, buenísimo. Y ahora arrancó un bingo musical que te dan un tablerito como el bingo, pero tiene todas canciones, todo en inglés obviamente, y suena la música y vos tenés que ver si la tenés o no. Obviamente yo no conozco ni una canción, así que le di a Caro para que juegue con doble chance. Yo no, es imposible que gane porque no conozco ni un tema. Recién empezó a sonar la canción, lo que no sé es si solamente funciona escuchándola o si en algún momento te tocaron el nombre, porque conozco muchas, pero no conozco todas. Me gusta que es re familiar el ambiente. Más temprano estaban, por ejemplo, haciendo juegos para los niños, como pintando. La verdad es que un ambiente súper tranquilo. ¿La tenemos o no? No. ¡Tenemos una ganadora! ¡Muy bien! El premio para la Se me está ganadora. complicando con el inglés. Thank you. A ver, la ganadora. Thank you. Nice to meet you. A ver la ganadora con qué se viene. Bueno, está bueno que es tamaño motorhome, un anotadorcito. Y después de muchas horas de navegación, recién ya anunciaron por el altoparlante, bienvenidos a Irlanda. No, mirá, ya colgaron la bandera en el barco. Afortunadamente hay un rayito de sol porque veníamos navegando cada vez con más neblina y ya estamos en el puerto y ahí ya vemos flameando la bandera de Irlanda. ¿Estamos listos para recorrer un nuevo país? Vamos. Trouble by trouble by trouble by trouble.